entonces vamos a iniciar con el devocional. Voy a indicar algunos textos bíblicos para que los podamos leer y ya podemos compartir. Entonces voy a pedir el favor. Em, Tengo hermana Diana González. ¿Me puedes, por favor, tener preparado Santiago 1:22? Santiago 1:22. Diana González 1:22. Hermano Gildardo, si me puedes leer, por favor, Romanos 10:17. Hermana Luzmila, Santiago 1:19. Hermana Mabel, Lucas 11:28. Hermana María Carvajal, Primera de Juan 5:14. Hermana Nidia, Jeremías 29:12. Entonces, hermanita Carmen, Salmo 116, del 1 al 2. Voy a pedir a hermana María López, si puedes leer, por favor, Primera de Juan 5:15. Hermano Héctor Velázquez, Apocalipsis 3:20. La hermanita Miriam está, hermano Gil. Sí, ya la vi. Sí, ya la vi, ya la vi. Ya está. Listo, listo, gracias. Hermanita Miriam, eh, Ezequiel 3, del 10 al 11. Yo no tenía Jeremías. Ezequiel 3, Clary. Sí, señora, Ezequiel 3, del 10 al 11. Y por último, eh, bueno, yo leo los dos últimos, que son Primera de Juan 1:7 y Salmo 25:14. Entonces, vamos a empezar. Entonces, les voy a pedir el favor, levantó la mano Edison y Dianis. Edison, ¿me puede leer los dos últimos, por favor? Son Primera de Juan 1:7 y Salmo 25:14. Entonces, vamos a empezar. El título de este devocional se llama Llamado a la comunicación. Se llama este devocional. Entonces, voy a pedir el favor que me lean Santiago 1:22 a la persona que se lo asigne. No recuerdo a quién leí qué versículo, pero yo les voy a ir diciendo el versículo y a cada uno ya que lo tenga lo lee. Santiago 1:22. Amén, amén, Clarita. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Listo, Dianis, Amén. muchas gracias. Voy a hacer un cambiecito al final. Edison me lees Primera de Juan 1:7 y Nati, por favor, me lee Salmo 25:14. Listo. Entonces vamos al versículo que Diana nos acaba de leer, pero dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Yo me quiero enfocar en la parte donde nos dice oidores, y este versículo nos está llamando a mantener una comunión correcta con el Señor, ¿sí? Entonces, podemos ver, voy a mostrarles una imagen aquí, que en la comunicación hay un emisor, un receptor, en medio hay un mensaje, que es lo que se transmite, y si ustedes ven en la partecita de abajo, hay una flecha que se dirige nuevamente al emisor, que es una retroalimentación, dice ahí. Pero esto simplemente lo podemos comprender como una conversación, ¿sí? Como una manera de comunicarnos. Entonces, el Señor nos está llamando a que debemos tener una comunicación y una comunión y una conversación con Él. El proceso de comunicación, donde les muestro que hay un emisor y un receptor, es a través de un canal
Y para tener una relación con Dios, debemos comunicarnos con Dios de la manera correcta. No se trata, no se trata solamente de nosotros estar hablando todo el tiempo. Nosotros no, muchas veces no aprendemos a comunicarnos y a tener esa eh, conexión con el Señor, comunicación, porque nosotros acostumbramos a hablar y hablar y hablar y no dejamos que el Señor nos hable a nosotros. Y es algo que el Señor nos ha estado hablando, nos están en la palabra, cuando nos han compartido el domingo en los devocionales, de que no se trata solamente de ir, buscar al Señor y empezamos a decir y a decir y a decir y a decir y terminamos de hablar y nos salimos, ¿sí? Esta es una de las dificultades del creyente, que no es tener una concreta y buena comunicación con el Señor. Entonces aquí el versículo nos está hablando primero del oír. El oír significa percibir sonidos con el oído. Es el sentir, es algo de, eh, en medio de tanto caos en el que nosotros estamos y tanto ruido en nuestra vida diaria, nosotros debemos aprender a desarrollar y percibir el sonido de la voz de Dios. Ahí es cuando aprendemos a oírle a Él. Hay muchas voces a nuestro alrededor. Está la voz del mundo, lo que escuchamos todo el tiempo en lo que se mueve el mundo, está la voz del diablo, de Satanás, ¿sí? Está la voz de la carne, está la voz de nuestras emociones, está la voz de nuestros pensamientos, pero entonces nosotros tenemos que empezar a pedirle al Señor que nos ayude a oírlo a Él. Entre tantas voces, que nosotros aprendamos a oír su voz, que aprendamos, como dice la definición, que nosotros aprendamos a percibir el sonido de la voz de Dios entre tanta bulla que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, este punto 1 tiene otros puntos. Yo los puse. El punto A es cómo desarrollamos nuestro oído para escuchar a Dios. Entonces, el hermano Gil, si me puede leer, por favor, Romanos 10:17, creo que se lo di al hermano Gil. Entonces, Romanos 10:17, al que lo tiene, por favor. Sí, yo lo tengo. Gracias. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muchas Amén. gracias, mi hermano Gil. Gracias. Entonces dice que la fe viene por el oír, o sea que nosotros debemos realmente entender que necesitamos percibir el sonido de la voz de Dios, necesitamos oír la voz de Dios, porque es de esta manera que nosotros aprendemos a que nuestra fe aumente cada vez más. Cuando aprendemos a identificar. Yo no sé si algunos recuerdan una vez que estuvimos no hace mucho en una predicación de un servicio presencial con el pastor Rick, y él hablaba sobre oír la voz de Dios, y él decía que muchas veces creemos que es algo fuerte que vamos a escuchar, ¿sí? Pero él decía, no, es un susurro. Clara, Clara, mira, es así, Clara. Entonces, es que nosotros podamos aprender a percibir la voz de Dios para que nosotros podamos desarrollar cada vez más la fe en el Señor. Entonces, nosotros por fe creemos que Dios nos habla. Entonces nuestra fe debe ser fortalecida cada vez más por medio de la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando leemos el mensaje del Señor, eso es lo que nosotros vamos a estar teniendo, empezando la conexión con Dios. ¿Qué pasa con las personas que todo el tiempo están escuchando música? Pues su mente está ahí y ellos no logran música, hablo de personas del mundo, pero es su mente no va, sus oídos no van a poder percibir el sonido de la voz de Dios porque es todo el tiempo con una sola cosa. Eh, ¿Qué pasa cuando todo el tiempo estamos escuchando, oyendo una voz que dice, usted no puede, usted no puede, usted no puede? Pues usted no está escuchando o oyendo el sonido de la voz de Dios,
sino el sonido de sus miedos, el sonido de su carne, el sonido de sus emociones. Por eso nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a que nuestra fe aumente cada vez más, a tal punto que vamos a sensibilizar nuestro oído para percibir el sonido de Dios. Hoy en día están saliendo muchas noticias sobre los Terians. No sé si todos saben cuál es este eh, término o a qué personas se refieren. Pero los Terians son aquellas personas que se autoperciben animales o se autoperciben adultos que se autoperciben niños. En estos días andábamos hablando con algún hermano, no recuerdo quién era, eh, si no estoy mal, fue el día de los bautismos, y estábamos hablando de este tema. Entonces, ¿por qué una persona llega a este punto? Sabemos que hay muchas cosas que dentro del pecado, dentro de Satanás hace espiritualmente sucede, ¿cierto? Pero una persona, ¿cómo puede llegar a autopercibirse un perro? Porque esto es lo que está escuchando todo el tiempo, porque esto es lo que en sus oídos todo el tiempo está recibiendo, ¿sí? Entonces, llega a tal punto que le hace tener fe en esto de decir que es un animal, ¿sí? Entonces, el Señor a nosotros nos está diciendo, aprendan a percibir el sonido de mi voz y para poderlo percibir, aliméntense de mi palabra, escuchen mi palabra, lean mi palabra, meditemos en la palabra. Santiago 1:19, ¿qué nos dice? No sé a quién le Me asigne. toca a mí, hermana. Santiago 1:19. Milita, no sé a quién se lo asigne, pero si te lo di a ti, fue a ti. Santiago Bueno, 1:19. Santiago 1:19, versículo, perdón, 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Amén, hermanita Mila, muchas gracias. Entonces, Amén. ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? La primera parte, pronto para oír, pronto. Que él dice que debemos ser rápidos, rápidos para oírle, ¿sí? Rápidos. Pero la tendencia de nosotros es que somos muy prontos es para hablar. Y ta, y ta, y ta, y ta, y ta, y ta. Y nos pasa, yo esta semana hablaba con mi esposo de esto y yo le decía, nosotros tenemos un problema muy grande y es que nosotros no sabemos oír las personas. Nos están contando algo y metemos la cucharada. No, y es que tal, 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 pero no estamos escuchando, no estamos oyendo a la persona. Estamos tan acelerados queriendo hablar, queriendo decir lo que está en nuestro corazón o lo que está en nuestra mente, que no dejamos que las personas hablen. Entonces, para mí es muy, muy, muy bonito esto que el Señor nos dice acá, porque Él nos dice, sean rápidos para escuchar, estén atentos, ¿sí? Porque Él quiere hablarnos a nosotros, Él quiere decirnos por dónde ir, qué hacer, cómo hacer, en qué momento, pero en ese afán de nosotros tener respuestas del Señor muchas veces, nos respondemos a nosotros mismos cuando hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no esperamos que el Señor hable o él está hablando, pero mi voz no permite que yo lo escuche a él o lo oiga a él. Lucas 11:28, ¿qué nos dice? La palabra de Dios nos dice en Lucas 11:28, él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Muchas gracias, hermanita Mabel. Entonces somos bendecidos porque escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Volvemos al primer versículo que nos leyó de Anita González. Él no existe, no solo seamos oidores, sino que seamos hacedores de la palabra. Este texto nos está animando a lo mismo, ¿sí? Él nos dice que lo hagamos, pero también la pongamos en práctica. Guardarla no es que me quedo con ella y no hago nada. Guardarla es que la atesoro tanto en mi corazón, que esa palabra vive en mí, su palabra vive en mí
Y eso es lo que me mueve a mí, me motiva a mí, su palabra es vida para mí, su palabra es lo que yo quiero obedecer y hacer porque el Señor me manda a hacerlo. Entonces, nuevamente nos está diciendo que somos muy bendecidos, que somos muy bienaventurados si aprendemos a oírle, ¿sí? Entonces, muchas veces las bendiciones no vienen no porque Dios no quiera dárnoslas. Las bendiciones no vienen porque nosotros no le oímos a Él. Porque como dicen popularmente, para donde vamos, vamos y no oímos. Pero Él nos está diciendo en esta noche que quiere que le oigamos. La palabra de Dios nos es para bien a cada uno de nosotros. El punto B dice, la primera era cómo desarrollamos nuestro oído. Entonces, desarrollamos nuestro oído leyendo la palabra, escuchando la palabra de Dios. El punto B es cómo sé que Dios me oye. Vamos a leer primera de Juan 5:14. Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Amén. Gracias, hermanita María. Entonces, ¿yo cómo sé que Dios me oye? Porque yo voy aprendiendo a confiar en Él. Porque Él me está diciendo en su palabra de que estoy segura de que Él me oye, porque cuando yo pido algo que a Él le agrada, Él va a orar conforme a su voluntad. Por eso es tan importante aprender a leer y escuchar la palabra de Dios, porque si yo la escucho, yo sé, estoy aprendiendo a identificar cuál es la voluntad de Dios. Entonces, es como que digamos literalmente que sea lo que Él quiera. Y Él va desarrollando en nosotros cada vez más la confianza en Él. Y en este mismo punto vamos a leer Jeremías 29:12. Dice la palabra del Señor. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. 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 Muchas gracias, hermanita Nidia. Entonces dice, entonces, ¿qué hacemos? Lo invocamos, lo buscamos. ¿Para qué? Para que Él nos escuche, ¿sí? Y debemos estar seguros que Dios nos escucha. Eso es la confianza que nos debe dar cuando vamos a Él. Para Él no está siendo ajeno nada de lo que pasa en nuestras vidas. Y nosotros debemos aprender a corregir ciertos pensamientos y ciertas actitudes que tenemos, que es como, ay, el Señor sabe. Entonces no le digo, porque el Señor todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, entonces yo no le voy a decir. Eso es una de las cosas que debemos realmente cambiar. Él quiere que nosotros vayamos a Él, ¿sí? Le invoquemos a Él, porque eso está dando una actitud de confianza, de Señor, estoy confiando en ti, ¿sí? O también como pensamientos como, esto no es importante para él. A Dios, yo no creo que le importe eso. Mucha gente, creyentes he conocido, que esto ha hecho que su fe se debilite, este pensamiento. No, yo no creo que a Dios le importe esto de mi vida. Dios tiene tantas cosas más importantes en que escuchar y que responder que yo no creo que esto sea importante para el Señor. Pero eso es una mentira. Por eso Él nos está diciendo que le invoquemos, que vayamos a Él, que oremos a Él, porque Él nos va a oír. Por más tonto que nos parezca a nosotros, Él nos va a oír, ¿sí? Entonces, debemos aprender de que Dios nos oye y que eso genera, como debe generar, desarrollar en nosotros confianza en Él, a tal punto que por más mínimo que sea el asunto, que para muchos será una bobada, para Dios no es una bobada. Entonces, así nosotros podemos aprender a desarrollar cada vez más la confianza en el Señor. El punto C es, ¿qué sucede en mí si yo oigo a Dios? ¿Sí? Entonces vamos a leer Salmo 116, 1-2. Soy yo. Del 1 al 12, ¿verdad, hermana?
del 1 al 2. Salmo 116, 1 y 2. Amén. Buenas noches. Dios los bendiga. Dice la palabra de Dios. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Amén. 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 Gracias, hermanita Carmen. Entonces, miren qué tan lindo. Me parece muy bonito este texto y sobre todo cuando nos dice, porque ha inclinado a mí su oído. Esa inclinación es una señal de quiero tener una relación contigo. Me estoy disponiendo a ti, quiero escucharte, me interesa tu vida, ¿sí? Entonces, cuando Dios me está oyendo, estoy conociendo su amor. Él me está mostrando su amor, ¿sí? Hacia mí, lo que genera en mí seguridad, lo que desarrolla en mí dependencia, ¿sí? La dependencia que debo tener en Él, solamente en Él. Entonces, ¿qué sucede cuando cuando, cuando yo oigo a Dios? Lo que sucede verdaderamente es que cuando yo me acerco a Dios y escucho lo que Dios me quiere decir, estoy dispuesta también a entender que Él también me oye a mí, ¿sí? Aprendo a amarlo cada vez. Cuando yo veo que a Dios sí le interesa, a Dios sí le interesa lo que nosotros tenemos por decirle, lo que les estaba diciendo anteriormente. Para muchos será una bobada, para Dios no. Entonces, cuando Dios me escucha a mí, me está mostrando su amor, me está mostrando su misericordia, me está mostrando su bondad, me está enseñando a amar, porque el Salmo nos dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz. Eso me lleva cada vez más a amarlo a Él, porque muchas veces nosotros eh, estamos tan deseosos de hablar algo y nosotros vamos es a las personas, ¿sí? Y no está mal ir a las personas, pero el Señor quiere que lo miremos primero a Él. Yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero a mí a veces me ha pasado que tengo un suceso que yo necesito hablarlo, y entonces no tengo con quién hablarlo porque mi esposo está ocupado, porque la hermana con la que puedo contárselo tampoco me puede escuchar en ese momento. Y Dios, para mí, es Dios que me dice, yo estoy aquí, dímelo a mí, yo te oigo, estoy inclinando mi oído a ti. Entonces, eso me está enseñando y me está mostrando a mí el amor que Dios tiene para conmigo. Vamos a leer primera de Juan 5:15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Amén, hermanita María, muchas gracias. Entonces, si Él nos está diciendo aquí que nosotros si estamos muy seguros que Él nos está oyendo, estamos muy seguros que Él sabe lo que estamos pidiendo, ¿cierto? Entonces, también Él nos dice que estamos también muy seguros que Él nos dará lo que pedimos. Hay que tener un cuidado con este texto porque muchas veces se da para entender, pues que yo lo que quiera lo pido como yo quiera y Dios está en la obligación de dármelo. No, 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 porque el amor de Dios hacia nosotros es que nos dé conforme a su voluntad, ¿sí? Y que nosotros pidamos conforme a su voluntad. Por eso, en otros textos antes, o lo que estábamos hablando anteriormente, estamos aprendiendo que la comunicación con Dios es ser sensibles y conocer la voz de Dios, pero también es aprender a estar sujetos a la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos una comunicación correcta con Dios, nosotros vamos a entender realmente cómo debemos pedir y qué debemos pedir. Y como también sabemos que debemos aprender a esperar, que es otro tema, la paciencia y la espera. Bueno, ahora vamos, estos son los subpuntos del punto número 1, estos 3 punticos. Ahora el punto número 2 nos dice que es la decisión, ¿sí? Estamos hablando sobre nuestra relación con Dios, sobre este versículo que nos leyó Dianita González, nos hablamos primero del oír, ahora vamos a hablar de la decisión.
de la decisión que nosotros debemos tomar. Entonces, en el texto que Dianita nos leyó en Santiago 1:22, nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Ser hacedores es una decisión que nosotros debemos tomar. Entonces, Apocalipsis 3:20, ¿qué nos dice? Dice lo siguiente: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Muchas gracias, hermano Héctor. Entonces, me está diciendo aquí, si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y abre la puerta, es una acción de decisión. Él no va a abrir la puerta obligatoriamente, no va a decir, permiso que llegue yo. Es una acción de decisión, no es una obligación. Yo decido si yo quiero oír la voz de él, si yo quiero escuchar lo que él tiene para decirme a mí, si yo quiero obedecer lo que él me está diciendo que debo hacer. Es una decisión. Dios nunca nos va a obligar a nosotros a nada. Esta semana venía en un carro y le empecé a conversar al joven que iba manejando. Y entre la conversación él me decía, sí, 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 yo creo en Dios, bueno, joven de 22 años. Y él me decía, es que uno piensa, ¿por qué tantas, si realmente las cosas son así como usted dice, ¿por qué Dios permite que haya tantas cosas malas? Entonces volvemos a, mucha gente tiene esa pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite? Simple, sencillo, porque Dios no va a obligar a nadie. Es por decisión. Las cosas pasan, las cosas malas pasan por la decisión del hombre. No es que Dios quiera que las cosas sean así, pero no nos va a obligar a nadie a nada. Y lo mismo pasa con el oírle a Él. Dios no nos va a obligar a oírle, Dios no nos va a obligar a buscarle, Dios no nos va a obligar a ser sensibles en nuestro oído al punto de saber, tener, escuchar o saber distinguir la voz de Dios, como nos define la palabra, el término de oír. Dios no nos va a obligar a que nosotros aprendamos a percibir el sonido de su voz. Eso es algo por decisión. Si yo quiero, yo busco al punto de poder desarrollar, dirigido por el Espíritu Santo, ese sonido de la voz de Dios. Primera de Samuel 3:10. ¿Quién lo tiene? ¿A quién le di primera de Samuel 3:10? Ezequiel o Samuel. A mí me pareció que era Ezequiel, ¿no? Pues lo tiene en la Primera Biblia. de Samuel 3:10. ¿Hermana Miriam lo tiene? ¿Quién lo tiene? No, yo tengo Ezequiel Sí, 3, 10, 11. Ezequiel. Bueno, entonces voy a leer yo primera de Samuel 3:10. Seguramente no lo digo. Entonces nos dice, y vino Jehová y se paró y llamó las otras veces, como las otras veces. Estamos hablando de cuando el Señor llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. ¿Sí? Fue una decisión de Samuel. Y el Señor lo había llamado ya 2 veces anteriores, esta fue la tercera vez. Pero él decidió, él se levantó, bueno, muchos conocemos la historia. Él pensó que era Lee quien lo llamaba, pero Lee le dijo, cuando te suceda esto, ese es el Señor que te está llamando. Y Samuel no dijo, bueno, entonces si es Dios, no, yo no voy a hacer nada, porque pues yo pensé que era el sacerdote que me está llamando. No, ahí mismo se levantó y se dispuso, tomó la decisión y se dispuso a oír al Señor. ¿Y qué siervo del Señor que fue Samuel? Dispuesto siempre a oír lo que el Señor tenía para decirle. Y muchas cosas de las que el Señor le daba no eran tan buenas para llevarle al pueblo de Israel, pero él se disponía a hacerlo, porque él estaba seguro de quién le estaba hablando. Él sabía identificar ese sonido de la voz de Dios. Tercer punto, debemos aprender a escuchar. Cuando nosotros decidimos oír a Dios, desarrollamos la escucha. La escucha es algo voluntario. La escucha requiere atención.
para poder comprender, analizar e interpretar lo que oímos. Una cosa es oír, la otra ya es escuchar. Entonces, primero aprendemos a distinguir el sonido de la voz de Dios. Pero segundo, debemos ir, y yo creo que esa es una de las cosas que más nos cuesta también, porque para poder desarrollar la escucha, debemos aprender lo que decíamos ahora, dejar de hablar tanto y aprender a oír, ¿sí? Debemos aprender a identificar. Entonces, si lo llevamos a los términos de los que la escritura nos habla, debemos aprender a estar sometidos a Dios, sometidos al poder de su Santo Espíritu, porque es el Espíritu Santo el que nos va a dar la sabiduría, el discernimiento y el entendimiento de lo que Dios nos quiere hablar. Cuando Dios está hablándonos a nosotros y nosotros queremos aprender a escuchar, para poder escuchar a Dios necesitamos al Espíritu Santo, para no interpretar a como nosotros nos parece, sino realmente recibir lo que el Señor quiere decirnos a nosotros. ¿Sí? Entonces es muy importante, recordemos el dibujo de lo que estábamos viendo ahora. Voy a compartir nuevamente por aquí. Es este, que está emisor, Dios, receptor, yo, el mensaje, que es lo que Dios me transmite por medio del Espíritu Santo, pero para yo poder recibir ese mensaje necesito depender del Espíritu Santo para poder discernir, para poder entender y para poder escuchar correctamente lo que Dios quiere decirme. Y aquí es donde ya viene nuestra comunicación con Dios. El cuarto punto es a poder llegar a la comunicación correcta con Dios, que nosotros podamos ir al Señor de la manera correcta en nuestra conversación con Él, ¿sí? Y lo que tienen de común la comunicación con la comunión es que las dos tienen la misma esencia, que es conectar o unir o tener como un vínculo o un lazo fuerte entre las dos partes. Entonces, muchas veces nosotros a las personas le decimos, no, es que no, Dios no es religión, es relación. Bueno, ¿qué tipo de relación? Comunión. Una relación donde yo aprendo a oír, desarrollo la escucha, donde primero distingo, oír la voz, es distinguir el sonido de la voz de Dios. Después escucho lo que Dios me está diciendo y que el Espíritu Santo me está revelando. Y después yo puedo ir al Señor a tener esa retroalimentación con Él para poder llegar a Él también de la manera correcta, ¿sí? Para poder que haya esa conexión en el Espíritu con el Señor. Entonces, eso es lo que realmente a nosotros como creyentes debe haber la diferencia, ¿sí? Como, pero tú, ¿por qué uno habla con las personas hablan con uno, dicen, pero de verdad es así, sí, porque la escritura dice esto. Mira, lo que pasa es que el Señor y el Espíritu Santo nos empieza a usar, no somos nosotros. Si nosotros tenemos una comunicación, una comunión correcta con el Señor, vamos a poder tener buena comunicación con los demás, con los de nuestra casa, con nuestros vecinos, con los de afuera, cuando compartamos la palabra, porque nosotros simplemente vamos a ser el que va a transmitir el mensaje que Dios nos está dando a nosotros. Y el Señor también nos va a dar a nosotros cómo comunicar ese mensaje, porque no a todas las personas les hablamos de la misma manera, pero el Señor sí sabe cómo podemos tener comunicación con esas otras personas. Por eso necesitamos tanto la dirección del Espíritu Santo. Primera de Juan 1:7. Buenas noches. Primera es Juan 1:7. Leo la palabra en el nombre del Señor. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Entonces, si vivimos en la luz, si vivimos en Señor, si vivimos con el poder del Espíritu Santo, dirigidos por el poder del Espíritu Santo, es que eso es algo que no es como por momentos, realmente ese debe ser nuestro estado natural, es vivir en el Espíritu, ¿sí? Nuestra esencia. O sea, nosotros, algo que he estado entendiendo mucho también es que
nuestro tema relacional con Dios realmente es como el estado de vida de nosotros, ¿sí? Y el estar así es lo que nosotros vamos a vivir continuamente con la humanidad, ¿sí? El tener esa dependencia, el recibir todo del Señor, nosotros simplemente vamos a ser ese instrumento, como Ángela una vez nos enseñaba en vasijas de honra para el Señor. Simplemente Él nos va a usar a nosotros y ya, no va a haber nada de nosotros ahí. Entonces nos dice si vivimos en la luz o si andamos en la luz como Él está, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Nuestra relación con Dios nos define nuestra relación con los demás. Y Salmo 25:14. Claro que sí. Dice así la palabra. Salmo 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Amén, gracias, Minati. Entonces, el Señor es tremendo lo que nos dice aquí el Señor, porque Él dice que es la comunión, su amistad, su intimidad, es con los que le temen. Su relación es con los que tienen temor del Señor. Cuando tenemos temor del Señor, sabemos, para las personas que quizás no entienden bien el término de temer no es miedo, sino temer es reverencia, ¿sí? Es respeto, es honrarlo. Entonces, Él nos está diciendo, si nosotros tememos al Señor, si nosotros tenemos comunión con el Señor, eso, el temor al Señor nos va a llevar a tener una relación, una comunión, una comunicación correcta con el Señor, ¿sí? Y Él, al que se relaciona bien con Él, al que tiene la comunión correcta con Él, se va a revelar, nos va a mostrar su voluntad y nos va a enseñar por dónde andar. Entonces, bueno, hermanos, este era el devocional del día de hoy. Señor, te damos gracias por este tiempo y esta oportunidad que tú nos has dado, Señor. Gracias por mis hermanos que se han dispuesto a la oración, Señor, y aún los que en sus casas también, Señor, estuvieron orando, Señor. Gracias porque este tiempo es tuyo, Señor, y aún todos los días de nuestra vida te pertenecen a ti, Señor. Ayúdanos cada día más, pon en nosotros un espíritu de oración, un espíritu intercesor, Padre Celestial, porque estamos en tiempos peligrosos, Señor, y necesitamos, Señor, esa dependencia de ti. Encomiendo a ti esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos ha permitido llegar hasta esta hora del día. Y también sabemos, si estamos confiados, que tú nos sostienes y nos ayudas aún en la vigilia de la noche, Señor. Bendice cada hogar aquí representado, Señor, y hemos orado en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Padre Celestial. Amén y amén.